Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Hace ya tiempo que publiqué un post en mi blog hablando sobre los campamentos de Estados Unidos, poniéndoos una selección de los campamentos de verano más raritos con los que me había ido encontrando desde que vivo por aquí. Los campamentos, tal y como los entendemos nosotros, inmersiones en el campo de 1 o 2 semanas, donde los niños duermen en tiendas de campaña o en habitaciones compartidas con otros compañeros y hacen actividades de todo tipo durante el día, no son tan frecuentes como pueda parecer por estos lares, por lo menos no en Miami. Lo de dejar que tus hijos duerman lejos de ti está asociado normalmente a precios carísimos y lo que hacen la gran mayoría de las familias para sobrevivir a las vacaciones del colegio durante el verano es optar por los day camps o los campamentos de verano de día. Es decir, pagar por llevar a tus hijos a actividades extraescolares durante tu jornada laboral, pero durmiendo cada uno en su casa. Estos day camps suelen ser temáticos, en plan de deportes, de tenis, de vela, de fútbol americano, o de naturaleza, o de ecología, o en el acuario, o religiosos, o de danza, de cocina, de clases de teatro, o incluso de pequeños emprendedores. He visto uno en el YMCA de Ohio que es para futuros líderes, donde los niños aprenden a manejar equipos y a resolver conflictos. Suelen ser como un intensivo de alguna especialidad que dura durante 1 semana o 2, donde tus hijos hacen todos los días algo que les gusta y además están con otros niños mientras tú estás trabajando. Pero al menos para mí, esto tiene muy poco que ver con un campamento, si no duermes fuera de casa. Este tipo de campamentos de día, aunque baratos no son, sí son mucho más económicos. Los campamentos de YMCA, por ejemplo, aunque los precios pueden variar de un estado a otro, están alrededor de los $200-250 por semana laboral, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y te incluyen desayuno, comida y merienda. Es decir, que si quieres que tu hijo esté todo el mes de julio de campamento de día, pues te saldría por unos $1,000. Más caro es el Space Camp de la NASA, que es para niños de 7 a 16 años y se imparte aquí al lado, en Cabo Cañaveral, en Florida. La matrícula cuesta $350 más impuestos por semana, que son 5 días. Y como os digo, sin quedarse allí a dormir. Así que si le sumas el coste del alojamiento y comidas, te sale por un pico. Por poneros un ejemplo, en mi barrio de Miami existe como opción el campamento de verano de moda y costura, que dura las semanas que quieras y te ofrecen 2 alternativas. O bien es de horario de mediodía desde las 8 de la mañana a mediodía, o desde mediodía, desde las 12 de la mañana a las 4 de la tarde, y eso te cuesta $200 a la semana. O también tienen la alternativa de full day o día completo, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y eso te cuesta $310 por semana. Es decir, el horario es prácticamente incompatible con tener un trabajo que no te deje salir antes de tus horas, si quieres que tu hija, porque no sé si admiten niños, pero en las fotos solo hay niñas, aprenda a coser algo. Es decir, que vaya mínimo 2 semanas a tiempo completo te va a costar más de $600. Aunque mucho más caro aún son los modeling camps que se organizan en ciudades como Miami, Los Ángeles, Nueva York y otras, también con esta variedad de la media jornada. Estos son campamentos para enseñar a las chicas a ser modelos, a posar, a caminar por una pasarela y a hacer contactos, cuyos programas se dividen en 2 tramos por edad. Por un lado, para niñas de 11 a 17 años y por otro para mayores de 18 a 24 años. Y a pesar de que te lo venden como una experiencia enriquecedora e inclusiva para todas las edades, alturas y tallas, al final, este campamento no deja de ser una plataforma de lanzamiento de jóvenes talentos que aspiran a ser algo en la industria de la moda. Según su página web, que os dejaré en las notas de este podcast, podemos ver que el campamento, entre comillas, de 3 días cuesta $1,000 y por cada día que quieras añadir al programa, súmale $500 más. También os mencionaba en aquel post que hice en su día que existen campamentos enfocados a enseñar a tus hijos a disparar un arma de fuego. También en la modalidad de Day Camp
los niños en Albuquerque, en New Mexico, aunque este tipo de campamentos se hacen a lo largo y ancho del país, pueden ir al Camp Fearless, el campamento sin miedo, se llama, que es para niños de entre 9 y 13 años y son solo 3 días, pero te enseñan responsabilidad y educación civil, incluyendo cómo portar y disparar un arma. En Carolina del Sur, por ejemplo, tenemos el campamento Wildlife, en el que sí se alojan los niños en las instalaciones y ofrecen 3 niveles de intensidad. En el nivel más bajo ofrecen 5 días de curso de tiro y técnicas de supervivencia por el módico precio de $545. En el nivel intermedio también son 5 días, pero ponen especial énfasis en la enseñanza de la caza y técnicas de tiro más difíciles. También aceptan a niños desde los 8 años y este es más caro porque duermen allí. Cuesta $700. Y por último, tenemos el nivel avanzado y el más caro, en el que los niños a partir de 8 años y hasta los 16 aprenden durante 5 días a cazar y a disparar distintos tipos de armas. Cuesta $900 y estos precios que os doy solo incluyen el campamento propiamente dicho, ya que la llegada al mismo corre por cuenta de los padres. Estos campamentos están fuertemente respaldados por la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, que anima a sus miembros a mandar a sus hijos desde bien pequeñitos a entrenarse para un uso seguro de las armas. Os mencionaba también que hay otro tipo de campamento aún más escalofriante si cabe que este de las armas, que son los campamentos de terapia de conversión, donde los padres pueden enviar a sus hijos homosexuales. Se ha intentado ilegalizar esto en múltiples ocasiones en Florida y al final lo único que se ha conseguido es permitir que haya prohibiciones pero locales. Es decir, que por ejemplo en Miami y en Miami Beach no están permitidos este tipo de campamentos para menores, pero eso no significa que no sigan existiendo en otros lugares más remotos dentro del estado. Lo que está claro es que las iglesias no lo publicitan claramente, pero sí que tienen programas de ayuda para adultos para que dejen de ser homosexuales, para que dejen la masturbación o para que dejen la pornografía o para ayudarles con sus problemas de identificación de género. Y a mí estas cosas me dan escalofríos, la verdad. Sobre todo porque las cifras dan escalofríos. Según la Universidad de Los Ángeles, el Williams Institute, dice que en Estados Unidos hay 698.000 adultos de la comunidad LGBTQ de edades correspondidas entre los 18 y los 59 años que han recibido alguna vez terapia de conversión y de los cuales aproximadamente la mitad la recibieron cuando eran solo adolescentes. Y se estima que aproximadamente 57.000 jóvenes entre 13 y 17 años de todos los estados de Estados Unidos recibirán terapia de conversión por parte de sus líderes religiosos antes de cumplir 18 años. 14 estados y Washington, D.C. han aprobado leyes que protegen a los jóvenes de este tipo de lavados de cerebro camuflados como campamentos de verano. 14 estados. Recordad que Estados Unidos son 50 estados. Es decir, que este tipo de cosas son legales en la gran mayoría de los estados del país. Este tema da para largo y tendido, y como no me quiero centrar en esto en concreto, ya que este episodio trata sobre campamentos de verano en general, lo voy a dejar aquí, y si os parece muy interesante, siempre puedo retomar el tema de la homofobia en Estados Unidos en un episodio futuro. Pero volviendo a la gran variedad de campamentos de todo tipo que hay en este país, os quiero contar que tengo la grandísima suerte de tener una follower en Instagram que ha trabajado ya durante varios años en uno de los campamentos de verano más exclusivos de Estados Unidos y que fue tan generosa como para compartir su experiencia con todos nosotros en este podcast. Os voy a poner a continuación la conversación que tuvimos ella y yo y después os comento un par de cosas. Aquí va. Bueno, pues aquí tenemos a Carolina, invitada estrella también en Aló Miami. Tiene 24 años, es española, vive en Madrid. Ella no es expatriada en Estados Unidos, pero ha trabajado durante 3 veranos como responsable en un campamento de verano en Estados Unidos. Y me ha parecido súper interesante su experiencia, así que nos la va a contar. Hola, Carolina. Hola, Belén.
Bueno, lo primero tengo que decir que Carolina es un seudónimo, que Carolina ha firmado una serie de acuerdos de confidencialidad. No vamos a decir el nombre del campamento, no vamos a decir dónde está el campamento. Os pido que tengáis un poco de fe. Yo sí que lo he comprobado y sé que existe. Y bueno, lo que no queremos es poner en un lío legal a Carolina en ningún momento, pero nos va a contar un montón de cosas que creo que merece la pena escuchar. Carolina, ¿cómo te enteras de esta oferta de trabajo en el campamento de Estados Unidos y cuál fue el proceso para que te cogieran? Pues era verano, yo era un verano que la verdad es, yo los veranos suelo tenerlos ocupados, pero este verano justo no tenía nada que hacer y estaba hablando con una amiga y ella me contó que una amiga suya había ido a trabajar a Estados Unidos a un parque de atracciones y le había gustado mucho la experiencia. Entonces me lo contó y yo, que soy muy echada para adelante, dije, pues para adelante, pues venga, el año que viene nos vamos tú y yo. Entonces contactamos con la agencia que había contactado esta chica, que la verdad aquí quiero decir que las agencias en España no están preparadas para este tipo de trabajos. No están muy puestas en tema de besados, parece que sí, porque te lo venden como sí que sí, pero al final la experta me acabé haciendo yo. Entonces, bueno, contacté con esta agencia y hay dos tipos de trabajos a los que puedes optar. Uno es la visa Work and Holiday, que es la que cogió esta chica, que puedes ir a trabajar a un resort, a parques de atracciones en general, y suelen ser servicios de hostelería. Y luego hay otro que es el que yo cogí, que es el de Summer Camp. El de Work and Holiday solo lo puedes coger si estás estudiando, porque tienen que firmar un convenio con tu universidad o con el centro donde estés haciendo el grado superior. Entonces yo, como en ese momento no estaba estudiando, pues lo único que podía hacer era lo del Summer Camp. Y dije, bueno, pues vamos a probar. Entonces contacté con la agencia, me hicieron un par de entrevistas en inglés para ver mi nivel. Me dieron el ok, me dijeron que vale, que porque tienes que tener un nivel medio alto. Aunque bueno, luego, por ejemplo, había gente de otros países que no tenían un nivel tan alto, pero al final te haces. Entonces, después de hacer las entrevistas, me dieron de alta en una plataforma y la verdad es que el precio de darte de alta en la web, ellos ya te lo cobran, pero son como $1.000 solo por darte de alta en una web. Entonces, de ahí esos $1.000 te los quitan de tu sueldo el primer año. Los siguientes años ganas un poquito más porque ya te han dado de alta. Entonces, una vez me dieron de alta, yo tuve que rellenar una aplicación en la que pues me preguntaban un montón de cosas sobre mí, sobre mi familia, mis amigos, por qué quiero estar ahí, qué puedo aportar al campamento y demás. Una vez, tuve que añadir también experiencia laboral, experiencia de, estudios que tenía, 2 referencias. Tuve que de un profesor o de una persona que me conociera muy bien, que no podía ser mi familia, y también 2 referencias de trabajo. Después, una vez que estaba validada, la mandaban a la agencia de Estados Unidos, porque las agencias en España son como un puente entre la agencia de aquí y la de España, y ya de ahí, pues después de allí la gestionan. Entonces, una vez estaba validada, yo tuve que pagar, el primer año tuve que pagar 700 euros, y los siguientes años ya tuve que pagar menos porque encontré otra agencia, pero bueno, esta agencia pues me cobró eso. Y bueno, me metieron mi aplicación en la base de datos y de ahí los campamentos iban contactando a pues esas aplicaciones que iban viendo, las que les cuadraban. Entonces la primera, ellos te garantizan que te van a contratar. Si no te contratan con ningún campamento por lo que sea, te lo guardan para el año siguiente. Entonces me contacté un campamento que era de necesidades especiales, importantes. No solo no se podían mover por sí mismos, sino que además tenían discapacidad intelectual. Sinceramente, yo por muchas ganas que tuviera de vivir la experiencia, no me veía capacitada y realmente me pareció peligroso tanto para mí como para esos niños que una persona sin formación ni experiencia en este campo se hiciera cargo de ellos. No me parecía lo más adecuado y más siendo en un contexto que yo no conozco porque yo nunca había estado en Estados Unidos y el idioma lo controlo, pero quizá no a tanto nivel. Entonces esta agencia me dijo que si no lo cogía, que probablemente me iba a quedar fuera del programa y además ellos no me garantizaban devolverme el dinero porque ya había rechazado una oferta. Entonces, preferí correr el riesgo antes que vivir una mala experiencia y perjudicar a unos niños que tampoco tienen culpa de que les pongan un monitor que no está capacitado. Entonces tuve suerte,
porque este campamento me contactó. Además era un campamento en un sitio que a mí me gustaba mucho y que tenía muchas ganas de ir, entonces me contactaron. El visado con el que yo fui fue el J1, que es el mismo que utilizan las au pairs y los profesores visitantes, que te da, creo que es hasta un año, aunque luego se puede ampliar, aunque para summer camps son entre 3 y 4 meses, y luego te dan un mes de periodo de gracia en el que ya tú has terminado de trabajar y puedes viajar por el país libremente. O sea que al final no aceptaste el campamento de niños con necesidades especiales y pudiste ir a un campamento normal. Claro. Un campamento, bueno, es que no sé si llamarlo normal, pero un campamento con niños que no necesitaban nada especial. Eso es. Uh-huh. Y entonces, cuéntame, ¿qué es lo que hiciste allí exactamente? Vale, yo allí en el campamento soy key staff, bueno, soy counselor y key staff, que son dos cosas diferentes pero que están un poco relacionadas. El counselor es el monitor, es la persona que se encarga de vivir 24 horas al día con los niños. Duermen con ellos, comen con ellos, les acompañan a actividades, incluso a veces las imparten o participan. Aunque la mayoría suelen contratar a gente específica. Por ejemplo, mi campamento es un campamento de deportes mayoritariamente, entonces contratan a un monitor de baloncesto, a un entrenador de tenis y demás. También el mío, aparte de los niños, las niñas hacen deporte y también hacen danza, entonces también tienen personal especial dedicado a eso, y suele ser gente con mucha experiencia y con mucha solera. Luego, aparte de los counselors, están los key staff, que son gente que llevamos muchos años allí o que tenemos una formación en educación o en psicología, o que tenemos un poco más de experiencia y trato con los niños, y por cada grupo y actividad hay más o menos un key staff. La idea es que los counselors adviertan y reconozcan los problemas, no que los solucionen, y los key staff son los que se encargan de solucionarlos. Entonces es como, pues eso, una parte como responsable, más o menos. No llega a ser responsable porque luego tienes director de área, director de zona del campamento y demás, pero bueno. Por ejemplo, el tipo de gente que trabaja allí, me refiero al los tipos de trabajo que hay, aparte de counselor y key staff, son el support staff, que es la gente que trabaja en cocina, que hace la comida, luego los que limpian, luego la gente también que se dedica a lavandería, la gente que se dedica a mantenimiento, que también suelen coger gente de fuera, aunque siempre hay una persona responsable que es americana, y luego para como de los demás suele ser gente que no es no es estadounidense, perdón. Y que igual no tienen tanta formación, pero bueno, con el sueldo que reciben, pues tampoco. Ya, te entiendo. Cuéntame, ¿cómo funciona? Porque esto sí que me preocupa. El tema del seguro médico. Tú vas allí con un visado y vas contratada por este campamento de verano. ¿Se encargan ellos de tu seguro médico? ¿Quién te lo tramita, paga? ¿Qué te cubre? ¿Qué pasa si te ocurre algo estando allí? El seguro médico va incluido en el pago que yo le hago a la agencia de España. Entonces yo voy y me cubre todo lo que me pueda pasar allí, aunque algunas cosas extremas, como por ejemplo si me voy a esquiar, aunque en verano es difícil, pero bueno, si me voy a hacer algún deporte extremo, ya pues no me lo cubre, me lo tendría que pagar yo. Aún así es con copago, o sea que igualmente, aunque fuera una cosa relacionada con el trabajo, creo que la visita a urgencias eran $100, un médico que no sea una urgencia creo que son 50, y luego una especie de como ambulatorio, pero que no es urgencias, pero es urgencia ambulatoria, creo que eran 75. O sea, bueno, y más luego lo que sea el tratamiento en sí. De todas formas, yo he tenido compañeros que han tenido algún tipo de urgencia médica. Por ejemplo, un compañero se compró un dron y se hizo un corte en la mano, y el campamento le ayudó a pagar los gastos. O sea, corrió con los gastos y aparte pues el seguro pagó el medio pago. O sea que, bueno. Bien. Y cuéntame, ¿por qué contratan a tanto personal del extranjero? ¿Por qué no son todos americanos en un campamento de verano? Bueno, la idea es que el personal de todo el mundo que ellos contratan aporta variedad y riqueza cultural al campamento. Aunque también podemos pensar que es por costes, porque si por 2 meses de trabajo, 6 días a la semana, pueden pagar $3,000 en vez de quizá los 6,000 o más que pagarían un ciudadano estadounidense,
pues eso que se ahorran. Como dije antes, los únicos que son estadounidenses son algunos counselors, no muchos, que ya pues han sido campers cuando eran pequeños, han estado de pequeños en el campamento y luego han ido creciendo y querían seguir con la experiencia. Casi toda la gente de administración. Tenemos 2 enfermeras y 2 médicos que también son americanas porque tienen que estar que tienen que conocer los procedimientos de allí. A ver, en general, los counselors, de toda la gente que contratan en el extranjero, que no son estadounidenses, solo los counselors que son los que están con los niños, son ingleses. Lo demás, la gente de cocina, la gente de limpieza, de lavandería, mantenimiento, suele ser de países pues que nos pueden parecer menos favorecidos: México, Polonia, Colombia, Hungría. Entonces, esta gente, para ellos, los $3.000 que se llevan cada verano en su país es muchísimo dinero. Entonces, por eso siguen viniendo año tras año. Pero los ingleses se quedan en consuelos y quizá no cobran tanto. O sea, que tampoco es un ¿Ingleses tema... te refieres a Reino Unido o...? Sí, perdón. ¿Sí? Ah, qué curioso. Oye, y claro, es que realmente esto es chocante, porque una cosa que no hemos dicho es que este campamento de verano es de máximo lujo, ¿verdad? Entonces, el que se estén ahorrando tantísimo dinero en personal no deja de chocarme, porque claro, ¿cuánto cuesta este campamento? Bueno, este campamento son unos $13.000 y dura unas 6-8 semanas, depende del año, generalmente unas 7. Nuestros visados duran todo ese tiempo y luego además, como dije, pues podemos viajar, pero nosotros tenemos que estar esas 7 semanas mínimo en el campamento. Aparte de los $13.000 que le cobran a los padres, ahí les incluye el alojamiento, la comida y demás, pero no incluye las actividades, pero no incluye viajes y otras actividades que hacen fuera del campamento, por ejemplo. Y también traslados. Si, por ejemplo, les van a recoger a una ciudad grande que igual está a 5 horas o así, les cobran $300 por ir a recogerles y de vuelta en un autobús, que caben igual 60 personas. Luego, aparte, hacen viajes. Por ejemplo, se van a otras ciudades y les cobran $800 y así. O sea que al final no son solo 13.000, son mucho más. Pero bueno, es que es un campamento para gente con mucho dinero. O sea, hay muchos hijos de famosos. En la web del campamento te indican cómo llegar si vienes en coche, avión, tren, bus y helicóptero, que no creo que lo digan en muchos campamentos. No, lo de llevar a tu hijo en helicóptero al campamento me parece lo más, sinceramente. Claro, o sea, visto lo visto, tendrías que flipar cuando llegaste, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿qué cosas te sorprendieron de la zona, de las instalaciones, de todo? Bueno, me sorprendió lo grande que es. Porque yo nunca fui a campamentos en España, pero mis amigas sí, y pues conozco más o menos cómo son. Y no son lo que es allí, o sea, es que es totalmente diferente. Y aquí nos venden, pues eso, que es una habitación con un montón de literas, suelen ser además religiosos en la mayoría en España, o sea que luego hablaremos de eso también. Y allí, pues es una muy grande, en lo que son los bunks, que son los barracones, sí, ¿no? las casitas donde viven, pues suelen vivir como máximo, depende, hay algunos que tienen 6 niños como máximo, pero la mayoría son de 4 niños y el monitor. Y tienen su propio baño, con su ducha y su baño, o sea, su retrete y tal. No sé, me sorprendió lo americano que era todo. O sea, parecía que yo estaba en una película americana. Es que es tal cual nos lo han vendido en las películas. Por lo menos de puertas para afuera, según llegas. Luego te das cuenta que no. Pero tú ves esos 800 campos de fútbol, no sé cuántas pistas de tenis, que si el lago, todos los procedimientos que hacen, la gente cómo hablan, los niños, cómo lo viven. O sea, los niños lo viven de una forma increíble. Es que es su vida. Es su vida. O sea, ellos se pasan todo el año pensando en volver. Y son, ya digo, no llega a 2 meses, son 7 semanas. Pero ellos se pasan todo el año hablando de ello en Instagram, en Facebook, todo. Yo a veces les he visto por internet a los niños y en plan he visto sus perfiles y demás, y es que lo ponen en su biografía, suben fotos, comentan, no sé, es una experiencia, o sea, se lo tatúan. Hubo un niño este año pasado que se lo hizo en la cabeza, se rapó el logo del campamento en la cabeza, se hacen Madre tatuajes, mía.
se hacen colgantes de oro con el simbolito del campamento, o sea, es una cosa, lo viven. ¡Qué pasada! Claro, pero esto no es por ser solo un campamento, es que es ese campamento, ¿no? Sí, o sea, sí. tiene una reputación, por así decirlo. Es como una universidad de lujo. Pues es un campamento de lujo. Sí, tienen una reputación y una tradición también. Porque, o sea, si tu hermano va a este campamento, tú vas a ir, te guste o no, y al final pues te va a gustar porque no hay otra cosa. Pero siempre, es una tradición también de padres a hijos, de abuelos. Es un campamento que lleva casi 100 años en funcionamiento, o sea que tiene muchísima gente que conocemos famosa, pues o ha estado o tiene familia que ha estado en este campamento, entonces es una cosa muy, muy importante en su vida. ¡Qué fuerte! Y cuéntanos, ¿cómo es aquello? ¿Cómo son las instalaciones? Pues son enormes, la verdad. Hay dos partes, la parte de los niños y la de las niñas. En la parte de los niños hay 4 grupos de edad, desde los 6 hasta los 15 años. Y cada grupo está dividido en su zona. Y cada grupo tiene asignados a unos counselors determinados. Luego, como decía antes, hay un montón de pistas de tenis, de baloncesto. Luego también hay campos de béisbol, pistas de hockey, campo de fútbol. Y luego además tiene el lago, como todo campamento que se precie, que la verdad es muy bonito, tiene unas vistas preciosas y los niños van bastante al lago. Luego el campamento de las niñas es más pequeño. Está separado, tienes que subir una colina y no se suelen juntar con los niños salvo en ocasiones especiales. Y tienen 2 salas de baile y también tienen salas de deporte propias, no suelen compartir espacio con los niños. ¿Qué tipo de niños van? O sea, ¿qué edad tienen? ¿Son blancos? Entiendo que son ricos, claro está, porque para poder pagarse un campamento que cuesta $13.000, ¿no? Cuéntanos. Bueno, sí, el 95% de los niños son los niños de la clase más alta que te puedas imaginar. Como decía antes, hijos de famosos muy, muy famosos que todo el mundo conoce. En su mayoría también son judíos. Y luego había algunos españoles, algunos rusos, algunos chinos, algunos alemanes, franceses, pero muy poquitos. En general son niños estadounidenses que tienen un nivel de vida alto y no se preocupan de otra cosa que no sea pues venir al campamento. También es una forma de asegurarte de que tus hijos hacen buenos contactos. Es una forma al final de socializar que tienen ellos. Pero yo creo que estos niños, como comentaba antes, es que viven el campamento, es su vida. No hay otra cosa en su vida. Ellos sí van al colegio, sí hacen deporte, pero el campamento durante el año organiza, por ejemplo, partidos de fútbol, de baloncesto en varias ciudades, entonces ellos van. Al final siempre están enganchados y al final es eso, es una forma de asegurarse de que tus hijos se van a rodear de gente que te interesa de que se rodeen y eso cuando crezcan pues les va a ayudar a tener contactos. También al staff también nos pasa, o sea, nosotros también vivimos todo de forma muy intensa. Imagínate ellos que están con esa edad, con la que tengan, pero siendo tan pequeñitos pues lo viven también muy intensamente, pero a nosotros también nos pasa, o sea, nosotros es que vivimos el campamento también y luego nos pasamos... Es como que se pega, ¿no? Sí, o sea, luego nos pasamos los otros 9 meses hablando del tema. Yo soy muy, muy pesada con mis amigas, pero... Oye, y eso que has dicho antes de que los niños están separados de las niñas, ¿esto, o sea, es un campamento o son 2 campamentos? ¿Está segregado por sexo o son 2 campamentos diferentes? ¿Qué diferencias hay entre los niños y las niñas? Bueno, el campamento en sí es el mismo, lo que pasa que luego el campamento de las niñas tiene otro nombre. El campamento de los niños es súper grande y el de las niñas es más pequeñito y no se suelen juntar. De hecho, el campamento de las niñas tiene pues eso, sus propias habitaciones, sus propias salas, su propio comedor. De hecho, contratan a una persona solo para coger la comida de la parte de los niños y subírsela a la parte de las niñas. Tampoco puede haber ningún chico, ya sea de staff o de niños que sean campers, obviamente. Eso lo controlan mucho. Si tiene que subir alguien de mantenimiento, pues tiene que subir acompañado de una mujer, o mejor si es una mujer, porque si no, pues les da un poco de... bueno, no les parece bien. En el camp de las niñas, en la parte de las niñas, pues eso, solo hay counselors mujeres y duermen con las niñas. En el campamento de los niños, los chicos, los hombres counselors sí duermen con los niños, pero las chicas duermen en una habitación aparte todas juntas y luego durante el día sí se juntan con ellos. O
sea, eso es una diferencia que hay. ese es tu caso, entiendo, ¿no? O sea, tú estás en el campamento de los niños, ¿correcto? Sí. Qué curioso. Sí, y luego aparte del campamento de las niñas son más mayores, tienen entre 10 y 15 años, y el campamento de los niños, como dije antes, de 6 a 15 años. Luego también tienen un sistema de privilegios las niñas. Si llevas no sé si son 5 o 6 años, que es todo lo que dura esa etapa, y no les dejan que sean más mayores ni más pequeñas, el último año tienes privilegios. Puedes elegir más o menos la comida, puedes elegir la habitación que quieras con tus amigas, las llevan a conciertos, es que no me acuerdo quién fue, pero les llevaron a un concierto de alguien muy famoso, no me acuerdo quién era el cantante, pero era caro. Y eso se lo pagó todo el campamento, les llevan eso de excursión. O sea, esto es para niñas que desde los 10 años han ido al campamento y llevan ya 5 años yendo a ese mismo campamento y las tratan un poco como de reinas del campamento, ¿no? Porque ya tienen 15 años y saben que no van a volver. Sí, luego también hay para todo el resto del campamento, incluido si eres staff o si eres camper, hacen pues la fiesta de los 5 años. Y es toda la gente que lleve 5 años, pues les hacen una cena especial, les suelen dar algún recuerdo, pues una chaqueta o una gorrita que ponga 5 años. Luego hay fiesta de 10 años, también para los que lleven 10 años o más. Y así pues es una forma también de fidelizar a los niños y niñas y que quieran volver. Porque claro, si llevas 4 años y por lo que sea no te gusta, pues vuelves, uno más. Claro, pero ¿cómo 10 años? ¿Puedes estar yendo al mismo campamento 10 años? Las niñas no, pero los niños sí. Los niños empiezan pues entre 5 y 6 años y acaban entre los 15 y 16. Madre mía, multiplica los $13.000 por 10 años. Sí, de hecho los niños mayores cuando acaban les hacen una ceremonia muy especial a la que van los padres. Hacen una hoguera muy bonita, es muy emotivo, la verdad, les hacen unos comentarios y unas cosas muy bonitas. Y les regalan también... Es como una graduación, ¿no? Sí, es una graduación de campamento. Ellos lo llaman así, sí, es una graduación. ¿Qué tipo de formación os hacen? O sea, por ejemplo, tú llegas allí y entiendo que llegas unos días antes de que empiece el campamento, ¿no? Y entonces sí. ¿Os hacen algún tipo de entrenamiento durante un par de días o cómo funciona eso? Sí, durante lo que más o menos una semana nos cuentan sobre todo sobre el campamento, la historia, cómo suele ser un día tipo. Bueno, nos hablan también a veces de los campers para que les conozcamos, pues sepamos, pues este niño tiene esta enfermedad o este niño viene de otro campamento que lo pasó mal, entonces hay que tener un poco más de cariño con él y tal. Y también nos entrenan en tema alergias. También nos entrenan en salvamento, aunque hay un gran cuerpo de socorristas, a todos nos entrenan para por lo menos saber cómo sacar a una persona del agua, cómo intentar reanimarle y demás. O sea, hay un curso bastante intenso de salvamento marítimo. Y luego también nos inciden mucho en un tema que la verdad a mí me sorprendió bastante, que es qué hacer si entra una persona con una pistola al campamento, wow. Que es una cosa de la que en España no nos tenemos que preocupar. Efectivamente. Y claro, entonces tiene su propio código que es específico de ese campamento, creado por expertos de seguridad solo para ese campamento, que te dice pues si te tienes que ir a este sitio o qué significa. Ellos dirán una cosa por la radio, porque ahí usamos walkie-talkies, dirán una cosa por la radio para que tú sepas dónde está la persona con la pistola, qué hacer, qué no hacer. Wow. Impresiona, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, cuéntanos qué actividades hay normalmente en el campamento. O sea, ¿cómo es un día normal allí desde que te levantas hasta que te acuestas? Bueno, cada grupo de edad se levanta una hora. Los más pequeños son los que antes se levantan, como a las 8 más o menos, y los que antes se acuestan. Y con los mayores, pues al revés. Los más mayores se levantan sobre las 9:30, 10... Cada grupo toma el desayuno en el comedor y después se van a arreglar las habitaciones. Y mientras ellos van a arreglar las habitaciones, viene el siguiente turno de área, que vienen los niños pues un poquito más mayores. Y así toda la mañana. Hasta las 11 más o menos, que según la edad, pero bueno, en general tienen 2 periodos en los que se dividen y pueden elegir el deporte o la actividad que quieran hacer. Pues pueden elegir ir a Arts and Crafts, hacer manualidades, pueden ir a hacer béisbol, fútbol, lo que quieran. Juegan también al ping-pong, bueno, pueden elegir. Luego comen, depende, pues los más pequeñitos igual comen a las 12, pero los más mayores comen igual a la 1:30 o así. Que para ellos
suele ser un poco tarde, pero bueno, allí los horarios... después de comer tienen otros 2 periodos, aunque antes de eso, después de comer les suelen bajar al lago, a que naden un poco y bueno, también les dan clase de natación si no saben, o les dejan simplemente estar nadando y jugando en el lago. Después de eso se van a hacer un poco más de deporte, pues ahí suelen hacer béisbol en general y tenis. Son así, según ellos un poco más relajados, pues pueden hacer eso. Luego cenan y después de cenar sí que hacen o los partidos grandes, que a veces invitan a otros campamentos a que jueguen contra ellos, que también es una forma pues de que se socialicen más todavía, pero con gente del mismo nivel. Y nada, a veces les hacen concurso de talentos, concurso de canciones, ellos crean sus propias canciones o pues bailan, hacen juegos con la pelota. ¿A qué hora más o menos se acuestan? Porque deben de terminar destrozados. Sí, ellos suelen acostarse más o menos a las 8, los más pequeñitos y a las 9 y media los más grandes. Que a los mayores les dejan estar un poquito con el móvil antes de dormirse, pero no les dejan, de normal no se puede estar con el móvil, claro. O sea, ¿te quitan el móvil cuando empiezas el campamento o cómo es eso? Sí, a todos los pequeñitos obviamente directamente no les dejan, ni los padres ni el campamento. Y luego a partir de los 14 años, que es el penúltimo año que ellos pueden estar, les dejan tener el móvil, pero solo una vez a la semana. Solo les dejan una vez a la semana y creo que es como media hora, 1 hora. Y luego, a la edad siguiente, que ya sí que es el último año, sí que les dejan todos los días como media horita por la noche para que se conecten y hablen con su familia y demás. Aunque las familias pueden llamar a la oficina y ahí les ponen con sus hijos en cualquier momento. En cualquier momento. Sí. O sea, hay contacto con los padres en cualquier momento. Sí. ¿Y qué se come por allí? Sobre todo por el tema alergias, ¿no? Que aquí en Estados Unidos están siempre súper obsesionados con el tema de la alergia a los peanuts, ¿no? A los cacahuetes, ese tipo de cosas. ¿Cómo se come en general? ¿Está buena la comida o no? Bueno, no te voy a contar nada nuevo, pero se come muy mal. En cada comida sí que hay disponible una barra tipo buffet con un montón de tipos de ensalada, pavo, pero es verdad que la comida principal suele ser tacos, nuggets, mac and cheese. Yo me acuerdo que venía cansada de trabajar esperando encontrar una comida interesante y había sándwich de queso. O sea, pan, loncha de queso, pan. Y sí. Claro, pues eso me cabreaba mucho. Pero en general es comida que les gusta a los niños. Al final ellos tienen que mantener enganchados a esos niños y al final es una forma más de que quieran volver, pues la comida. Por ejemplo, hay días que ponen día de alitas y hacen 4 o 5 variedades de alitas y los niños pueden comer las que quieran. A ver, con un orden, obviamente, pero en general no les limitan ni la cantidad ni nada. Luego el tema de las alergias sí que lo tienen bastante controlado. En el entrenamiento nos enseñaron a usar un EpiPen, que es el bolígrafo para las alergias, sí. Cuando hay pues una crisis de alergia. Y es un campamento nut free, o sea, no puede haber nada que contenga nueces ni otro tipo de nuts. Y tienen una persona en cocina contratada solo para preparar la comida para niños que tienen alergias. O sea, en general hay un número importante de niños que tienen alergias. Y esta persona tiene aparte una estantería específica, bueno, como debe ser, todos los procedimientos los siguen bastante bien. Y nunca hemos tenido ningún susto, la verdad, lo controlan muy bien. La gente que trabajamos allí no podemos tener nada de comida en nuestras habitaciones y, por supuesto, nada de comida que tenga nueces. O sea, eso no hay discusión. Aparte, mucha gente de la que trabaja allí también, como son familia, pues también tienen una alergia a las nueces. Claro. Y antes has dicho que la mayoría de los niños eran judíos. ¿Se practica la religión en el campamento? O sea, ¿hay comida kosher, por ejemplo? ¿O cómo funciona esto del judaísmo en el campamento? Bueno, oficialmente no hay una religión. Lo que pasa que, la gente que está en los altos puestos del campamento, algunos, son judíos. Entonces, por ejemplo, volviendo a la comida, nunca hay bacon. Creo que hay una especie de bacon de pavo, pero bacon como tal no. Comida kosher como tal no hay, pero bueno, supongo que como ellos, igual que no hay bacon, pues controlarán un poco que no sea no kosher. Que no haya cerdo. Sí. Claro. Entonces ellos nos dijeron, cuando nos hacían el entrenamiento las primeras semanas, la primera vez que yo fui,
nos comentaron que no hay religión. O sea, es un campamento que la religión tiene que quedar fuera de los muros del campamento. No podemos hacer alarde de ninguna religión, sea la que sea. Sin embargo, sí que hay como libertad religiosa, entre comillas, porque todos los domingos, quien quisiera, pues podían llevarles en coche a la iglesia más cercana. Luego la mayoría de los niños, como hemos dicho antes, y los hijos de los más ricos son judíos. Entonces todos los viernes hacían una ceremonia judía, que es el candle lighting, antes de cenar, que consiste en encender unas velas, recitar, hacer unos rezos, leer unas reflexiones y luego pues tenían comida. No sé el nombre, lo siento. Comían como una especie de bizcocho que tenía muy buena pinta, yo nunca lo probé, y creo que bebían zumo de uva. O sea, que tenían su propia ceremonia, era un poco medio laico el tema, pero tenían su propia ceremonia los viernes, antes del Shabbat. Curioso. ¿Y hay alguna rutina típica del campamento? En plan, ¿hacen el pledge, el juramento este que hacen por la mañana, o tocan el himno, o ese tipo de cosas? Bueno, por la mañana les suelen despertar poniendo la típica canción militar, esta que es de la trompetita. La de pipiripiripiripipi, ¿esa? Esa, sí. Esa. Luego todos los años, yo creo que la tradición por excelencia de lo que es típico del campamento, y yo creo que muchos otros campamentos es parecido, es que todos los años, antes de que finalice el campamento y los niños vuelvan a casa, hacen una batalla de colores. Es decir, dividen la mitad de los niños del campamento, bueno, niños y staff, les dividen y son, por ejemplo, no sé, el amarillo. Y la otra mitad son el azul. Y entonces, son 3 días que empieza por sorpresa. O sea, nadie, ni siquiera la gente que trabajamos allí, que llevamos tiempo, nadie sabe cuándo va a empezar, solo lo saben los directores del campamento. Los directores del campamento convocan a los niños más mayores, los que ya les queda el último año para irse, y les preparan en una especie de habitación que tienen para ello, y entonces estos niños salen corriendo diciendo ¡guau, ya ha empezado! Y entonces todos los niños se vuelven locos. Pero es totalmente inesperado. Tú puedes estar durmiendo, puedes estar en la ducha, como le pasó a una compañera, puedes estar comiendo, puedes estar fuera del campamento porque es tu día libre y vuelves y te lo encuentras. Le da vidilla al asunto, pero la verdad que es un poco sorprendente. Entonces dividen a los niños y al staff en dos colores y van van haciendo de partidos entre ellos. Por ejemplo, hacen pues de tenis, pues un niño del amarillo y un niño del azul. Y quien gane le dan un punto. Y así van sumando puntos. O sea, si ellos viven de por sí el campamento, esto lo viven increíble. O sea, se marcan unos speech motivacionales que cada mañana, o sea, día tras día, y bueno, en cualquier momento del día también. Pero es increíble. Y luego al finalizar, el equipo que tenga más puntos es el que gana la batalla de colores de ese año. Entonces, pues se hace una ceremonia también muy grande. Todos se dan la mano, hay mucha deportividad. Y el equipo que pierde suele llorar muchísimo. O sea, se ponen terribles. Sí, lo viven un montón, porque claro, para muchos es su último año, entonces... Pero esto suena un poco como Hogwarts, ¿no? En plan, Slytherin contra... Pues sí, no sé, la verdad que sí. Para entenderlo es un buen símil. ¿Y cómo dividen, cómo saben quién es azul y quién es amarillo? O sea, ¿puedes elegir tu equipo o te eligen el color o cómo funciona eso? En general, si por ejemplo tu padre o tu hermano o quien sea ha sido azul, tú vas a ser azul, te guste o no. ¿Ves? Pues igual como Hogwarts, claro. O sea, en plan Gryffindor. Sí. Luego, si eres nuevo y no tienes ningún familiar ni ningún tipo de relación previa con el campamento, lo que hacen es una ceremonia en la que... ponen el sombrero seleccionador. Pues casi. Tienen a una persona, depende, a tu director de área, que, bueno, supongo que lo harán un poco a suertes o también pues dividiendo para que esté equilibrado el número. Y nada, es una ceremonia, entonces ellos te ponen la persona en medio al niño, una persona le coge de un lado que representa el lado azul y otra persona representa el amarillo, van tirando hasta que el director de campamento dice ¡azul! Y entonces se va para el lado azul, el otro suelta, el amarillo suelta y te vas. Y entonces, claro, todo el campamento te aplaude. Todos, claro, y lo luego te recolocan el hombro. Claro, sí.
Me parto. Sí, Oye, sí. ¿y tema banderitas, himno y tal? ¿Habitualmente o solo en el 4 de julio? Porque claro, te toca vivir allí el 4 de julio. Sí, bueno, hay bastantes banderas por todo el campamento, también en algunas habitaciones, luego ellos en la ropa también lo llevan muchísimo. La verdad que el 4 de julio a mí me decepcionó un poco, porque yo creo que nos lo han vendido muy bien a los españoles y en general a la gente que no es estadounidense. No sé cómo sería tu primer 4 de julio allí, pero el mío fue decepcionante y los siguientes también, aunque ya iba preparada. Lo único que hacen una mini ceremonia por la mañana, leen unos textos, cantan el himno y poco más. Y luego a seguir con el día, que hay mucho que hacer. O sea, la verdad Total. que no sé qué me esperaba, pero no era eso. ¿Tuvisteis por lo menos fuegos artificiales? No, era por la mañana. ¿No? ¿Ni siquiera? Ah, claro, es que, a ver, el 4 de julio lo único que es barbacoa y luego por la noche fuegos artificiales. Y es que ya está. Si es que tampoco hay más. Sí, Es, sí. es triste, sí. Es un poco decepcionante, es verdad. Y entonces, antes has dicho que los padres pueden llamar en cualquier momento, pero ¿hay día de visita de padres? Sí, hay un fin de semana que suele ser, pues, cuando ya queda poco, a la mitad del campamento más o menos, los padres pueden ir a visitar a los niños solo durante ese fin de semana. A las niñas no. Las niñas, como se supone que son más mayores y no sé por qué, pero supongo que será porque son más mayores, no las tienen en esa estima y no tienen visita de los padres. Suelen ser los días más estresantes para mí, para todo el staff, porque todo tiene que estar perfecto. Los niños están súper limpios, súper bien vestidos. Todos tenemos que llevar la ropa de trabajo, toda la ropa sin arrugas. La comida cambia muchísimo, o sea, nada de nuggets, nada de tacos. Es comida incluso muy elaborada, porque tenemos un chef que tiene un restaurante, entonces él sabe muchísimo de cocina y la verdad que está todo muy bien, muy bonito, decorado. Pero no es la realidad, no es el día a día. Total, o sea, están como disfrazados para los padres. Qué genial, de verdad. Y me parece alucinante el tema de las diferencias de los niños con las niñas. Me estoy flipando con todas esas diferencias. Cuéntame, ¿tú has visto alguna cosa rara? ¿Has tenido alguna situación desagradable en el campamento durante estos 3 años que hayas dicho, madre mía? Bueno, aquí hubo una cosa hace unos años. Una persona que fue detenida por comportamiento poco apropiado con los niños. Y la verdad que fue al poco de empezar el campamento. Entonces, pues nadie se lo esperaba, ni aunque estuviéramos a mitad del campamento al final, pero aún así, toda la energía y la ilusión que teníamos todos al suceder esto, pues nos rompió un poco, la verdad. Nosotros al staff les suele sacar, pues, a que, no sé, a que demos, no de fiesta, porque no es fiesta, pero pues a tomar algo a los bares y demás, un par de veces por semana. Y siempre es a la misma ciudad, que está al lado, está como a media hora en autobús. Pero esta vez que pasó esto, nos sacaron a la ciudad que estaba en la otra punta, porque la prensa nos perseguía. Wow. O sea, hubo tanto para que no revuelo. hablaseis con la prensa, claro, del tema. Sí, hubo tanto revuelo que nosotros incluso en esa ciudad pues les veíamos y intentaron entrar al campamento también la prensa, no se les dejó obviamente porque hay menores y no era la forma de tratar el tema. Claro. Pero sí, entonces bueno, tuvimos que huir de la prensa durante ese tiempo. Wow. Qué pasada. Qué miedo, de verdad. Y además es que aquí el tema de los abusos a menores lo tienen... Es un poco tabú. O sea que, sí, curioso. Sí, pero yo creo que en muchos campamentos pasa esto, solo que o bien no sale a la prensa o directamente se tapa por los directores del campamento. Sí. Al final ellos protegen su negocio, que no es ético. Totalmente. Pero... Así es. Bueno, o sea que, no, claro, buen ejemplo, O sea, sí, efectivamente esto es una situación súper desagradable, pero sí. Tú a nivel personal has estado siempre bien, o sea, has sentido que te han tratado bien siempre, tu experiencia personal es buena, ¿no? Sí, en general me gusta mucho ir, ya te digo, yo me paso los otros 9 meses sin callarme sobre el campamento. Hablo todo el día de ellos, hablo con quien sea del campamento y no sé, me gusta mucho.
Yo no he tenido ningún problema allí. Sí que, por ejemplo, una compañera tuvo un compañero que le hizo unos comentarios pues de índole sexual, en plan, más que ligoteo, ¿no? Un poco más acoso. Y ella lo reportó a los superiores y hablaron con él y súper bien, o sea, no pasó nada más, no fue a más la cosa, se le amonestó a esta persona y ya está. Bien. Entonces, bueno. Bueno, bien. Buena reacción. También porque aparte pues de que lo que es el entrenamiento que nos hace la primera semana, sobre todo cuando vamos por primera vez, pero luego lo tenemos que hacer siempre, nos hablan de todo esto y nos insisten mucho en diferencias de género, diferencias de orientación sexual, hay que respetar a todo el mundo y bueno. Claro. Bueno, bien. Y bueno, veo que la experiencia a ti, bueno, pues está claro que si has repetido 3 años te gusta. ¿Consideras que ha contribuido? Porque has dicho antes que era la primera vez que ibas a Estados Unidos, ¿no? Entonces esto realmente, como primera experiencia en Estados Unidos, no puede ser mayor americanada y real, porque claro, estás moviéndote entre niños que pagan $13,000 por el campamento, ¿no? Entonces, ¿crees que esta experiencia te ha hecho mitificar más Estados Unidos o has visto cosas que te lo han desmitificado? O sea, cuéntanos qué es lo que te ha aportado a ti esta experiencia. Bueno, a mí sobre todo me ha aportado conocer a gente increíble, conocer otras culturas. Estados Unidos ya venía mitificado de casa porque aquí pues, nos bombardean constantemente desde que somos pequeños con Estados Unidos, la madre tierra, la tierra de la libertad, todo súper bien, el mejor país del mundo para vivir. Lo que pasa es que yo creo que vivir esta experiencia sí me ha hecho idealizarlo un poco, por lo menos el primer año, pero a la vez de forma sana, de forma cada vez más sana, porque cada año que voy veo más lo que hay, me hago consciente de la realidad del país, de que no solo viven estos niños que pueden permitirse $13,000, también hay niños que van becados, pocos, pero hay unos cuantos que van becados y vienen de otro tipo de familia. Veo a mis compañeros de otros países que no lo tienen tan fácil como lo tenemos en España. Me doy cuenta del privilegio que tengo, porque yo, por ejemplo, cuando saco esta visa, voy a la embajada y en 20 minutos he salido. Y me hacen 3 preguntas y ya. Y mis compañeros de México, por ejemplo, incluso de turista no tanto, en la que es de turista que es más tiempo, pero cuando van a pedir la visa de trabajo tienen ansiedad, tienen pesadillas las noches anteriores porque saben que se juegan mucho y que simplemente por ser diferentes y por haber nacido allí y tener el pasaporte mexicano no lo van a tener tan fácil como lo tengo yo, como lo tenemos los europeos, que vamos así tan tranquilamente. También, soy consciente del racismo rampante que hay. Por ejemplo, teníamos un compañero que era negro. Cuando salíamos con él a tomar algo a la ciudad en nuestro día libre, siempre nos paraba la policía. Cuando igual salía yo otro día con otros compañeros que eran todos ingleses, blanquitos, rubios, no. También en el campamento, o sea, contratan a gente estadounidense, pero solo, menos alguna vez que han contratado a alguien de cocina y demás, los entrenadores de baloncesto son negros. Todos. Las entrenadoras también. Entonces, no sé, es complicado. A mí me ha ayudado a identificar situaciones racistas tanto aquí como allí. Muy bien eso. Eso por lo menos es una experiencia que te vale para la vida, ¿no? Sí, también... ¿Vas a volver? Sí. Yo tenía intención de volver este año, pero con todo lo del coronavirus he tenido que hacer otras cosas. He estado trabajando en Escocia. Pero sí, me gustaría volver todos los años que pueda, por lo menos hasta que acabe la carrera. Y además creo que luego me va a ayudar mucho poder decir, llevo no sé cuántos veranos o años trabajando en Estados Unidos y mejoro mi inglés y bueno, pues eso, conozco gente de otras culturas que siempre te ayuda a posicionarte mejor. Claro. ¿Te gustaría venir a trabajar a Estados Unidos en un futuro? Sí, la verdad que sí. No me gustaría vivir allí para siempre, o sea, jubilarme allí y demás, ¿no? Pero creo que a nivel de no calidad de vida, porque el tema del seguro me da mucho miedo. Yo no tengo ningún tipo de problema médico, pero aún así el saber que me voy a hacer una mamografía como fuiste tú y que te van a cobrar un montón, aun teniendo 400. Seguro, es que no lo olvidas, ¿eh? Todavía me duele.
Pues es eso me preocupa mucho, incluso aunque estuviera allí y pudiera permitírmelo, entre comillas, me parece increíble. Entonces, no sé, me gustaría trabajar un tiempo, quizás hasta tener hijos allí, no lo sé, pero volverme a Españita. Porque además ellos allí, no sé, tienen otra forma de vivir porque ellos o todo es blanco o todo es negro. Ellos tienen, por lo menos los que yo he conocido, no sé, tienen la idea de casarse, tener hijos muy jóvenes y ya está. De hecho, y tienen como un complejo de salvadores, incluso porque como realmente no saben nada de España. Entonces ellos se piensan que España, que nos va muy mal y que necesitamos su ayuda de estadounidenses súper privilegiados. De hecho, yo tuve dos proposiciones serias de matrimonio para quedarme en el país y yo es que no lo necesito. ¡Qué locura! Bueno, a veces sí se me olvidaba que trataba con niños tan privilegiados porque, bueno, o sea, vives en tu burbuja y te piensas que todos los niños son así, más si es la primera vez que vas. Pero bueno, de vez en cuando pues se me volvía a la realidad cuando algún niño me decía es que esta comida no me gusta, mi chef personal me lo hace mejor. Y es que lo peor es que sabes que dice la verdad, que es que tiene... No que se lo haga mejor su chef personal, pero que tiene un chef personal. Entonces, yo quiero un chef personal. Luego, no sé, ellos, por ejemplo, cuando acaba el campamento, pues el campamento tiene que recoger todo lo que se han dejado, incluyendo móviles, iPods, zapatillas súper caras, ropa súper cara, cualquier tipo de equipación súper cara también, y mandárselo por correo. O sea, es un servicio que ofrece el campamento porque saben que los niños no se preocupan de sus cosas. Oye, ¿y cuando termina el campamento, os quedáis algunos días más allí? ¿O qué es lo que haces cuando termina el campamento? Sí, bueno, hay algunos counselors que se van ya, el día que terminan los niños es el día que terminan ellos, entonces se van y luego pues se van a viajar o vuelven a su país o cualquier cosa, pero la mayoría nos solemos quedar pues para limpiar, recoger, aparte de que hay servicio de limpieza, nosotros ayudamos un poco, recoger todas estas cosas que se dejan los niños y preparar porque hay veces que viene otro campamento después, o sea, aparte de el campamento en estas instalaciones se las alquilan a otros campamentos más pequeñitos y más humildes para que lo utilicen el resto de tiempo. Luego también hay otros campamentos que son, por ejemplo, salones de bodas. Entonces hay gente que celebra su boda allí. ¿Ha habido algún niño del campamento que después de adulto se haya querido casar en el sitio del campamento? Porque ya es rizar el rizo. Sí. Lo sabía. Es que me estaba imaginando en el lago el niño que ha estado los 5 años en el campamento. Sí, ¿no? Tal cual. O sea, de película total. Sí. Y suele ser con gente pues del campamento de que está cerca, porque al final, pues, ya te digo, se conocen entre ellos y socializan entre ellos, entonces suele ser una persona así. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Sinceramente me parece de película, me parece digna de contar. Pues muchas gracias a ti por el interés. Seguro que habéis alucinado tanto como yo con lo que Carolina nos cuenta. Es como mirar a través de un agujerito en el interior de la infancia y adolescencia de esos niños de clase alta estadounidense, con redes de contactos desde que solo son unos críos y campamentos en los que vivir de forma rústica significa compartir baño entre 4 y comer comida no cocinada por tu cocinero personal. No solo hay un campamento de este estilo, hay más o menos una docena de ellos de este supernivel y por lo que he estado investigando, todos ellos se parecen en muchas de las características que Carolina nos comenta. La gran mayoría están en la zona de Nueva Inglaterra, por lo que lo de tener un lago es casi obligado. Y la mayoría son solo para chicos, habiendo opciones para chicas en campamentos por separado, con programas que no solo incluyen deportes como los de los chicos, sino también clases de baile o de cocina que nunca están presentes en la programación de los campamentos masculinos. Os dejaré varios enlaces en las notas de este podcast de sus páginas web, donde podréis ver que algunos de estos campamentos pues, se enfocan más en clases de vela, otros en equitación, otros en ballet, femeninos, claro. Carolina nos comenta que en el caso del campamento de verano en el que ella ha trabajado, los miembros de la dirección y los chavales, muchos de ellos son judíos. Esto no significa que los ricos en Estados Unidos sean todos judíos. De hecho, este es uno de los grandes estereotipos antisemitas que existen en el país, el de que los judíos son los que tienen el dinero y manejan todas las industrias.
En realidad existen campamentos judíos en la práctica, porque en la teoría, como nos comentaba Carolina, son laicos, pero existen debido a que en un pasado han existido muchos campamentos que no permitían la entrada a judíos. De hecho, en Estados Unidos han existido incluso campamentos nazis para niños de ascendencia alemana, con esvásticas y eso, ya que el país fue abiertamente antisemita hasta la Segunda Guerra Mundial. Con esto quiero dejar claro que no todos los campamentos de máximo lujo son judíos, aunque el ejemplo del que tenemos más información sí lo sea. También quiero aclarar que cuando Carolina dice que hay niños becados en el campamento, que son algo más normales, me pareció muy curioso y estuve buscando luego información al respecto, porque si este es un campamento para niños mega ricos y mega famosos, ¿por qué iban a dejar entrar a niños con pocos recursos? En realidad, no es que los niños becados tengan pocos recursos. Lo que pasa es que hay algunos niños, pocos, el campamento no da un número anual siquiera, parecen casos excepcionales, que pagan solo la mitad del precio del campamento, gracias a que hay una fundación por la cual los padres más ricos donan dinero al campamento, y acordaos que esto desgrava, y por eso el campamento puede admitir a algunos niños que no pueden permitirse pagar $13.000, pero a lo mejor sí que pueden permitirse pagar 6.000. Pero ojo, siguen siendo familias que pueden pagar esos 6.000, así que de pocos recursos realmente no hablamos. La conclusión que yo saco es que, como siempre, este país gira alrededor del linaje y de las redes de contactos. Y si estás en una o naces en una buena familia, tienes muchas más posibilidades que el que no. Y estas redes no comienzan solo en las fraternidades de las universidades, comienzan mucho antes, desde que son muy pequeñitos, van labrando amistades que les servirán para triunfar en la vida en un futuro. O incluso tienen mucho que ver con las redes de contactos que hicieron sus padres antes de que ellos nacieran. Los campamentos, junto a los colegios, los clubs de fin de semana y los templos religiosos, son los puntos clave de socialización de los niños, y en función a lo exclusivos que estos sean, así se moverán en un círculo u otro dentro de la sociedad cuando sean adultos. Espero que os haya parecido interesante esto de los campamentos de verano. Yo lo dejo aquí por el momento, pero volveré con más temas en este podcast que ya estoy trabajando y que vienen fuertecitos. Como sabéis, este podcast tiene detrás mucho trabajo, tanto de investigación como de redacción, grabación, producción y edición, y lo hacemos todo entre dos personas, entre Yankee marido y yo. Pero para esta temporada la verdad es que me he sentido más apoyada que nunca, gracias a la intervención de varios followers que se han prestado a participar contando sus experiencias, como Carolina o Dolores para el de Silicon Valley, y otros que me han hecho críticas muy constructivas o sugerencias muy válidas para mejorar, o que se han suscrito al Patreon, o me han invitado a cafés de forma regular en coffee.com, a modo de pago, para que yo pueda suscribirme a plataformas de las que saco información, como The New York Times, o Netflix, o Amazon Prime, o me pueda comprar libros. Por ejemplo, en esta temporada me he comprado 2 libros que utilizaré en la temporada siguiente, o para que pueda distribuir en todas las plataformas este podcast, o para que pueda comprar software que nos ayude con la edición, la música y los efectos, o para que pueda incluso visitar lugares que después me sirvan para explicaros temas nuevos, como pasó con el podcast de las plantaciones. Y para que, en definitiva, esto del podcast se parezca más a un trabajo real que a tener solo un hobby muy caro. Por todo esto, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Y ahora sí, doy por terminada la tercera temporada del podcast Aló Miami. Os dejo y sigo trabajando para traeros nuevas realidades que desmitifiquen nuestro querido Estados Unidos un poquito más. Os mando un abrazo. Chao.